Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con los elementos del protocolo de investigación que son importantes en su estructura sintáctica. ¿Por qué es importante? Porque como en los alumnos de educación primaria, hay que conocer los elementos de estructura de una pregunta, de un objetivo y de una hipótesis que hay que respetar. ¿Sí? Para investigadores noveles. Yo sé que cuando ya seas un gran investigador la puedes poner como tú quieras, pero como investigador novel es de la siguiente forma. Iniciamos. ¿Qué es una pregunta de investigación? Y una pregunta de investigación es el primer cuestionamiento alrededor del cual el investigador proyecta el inicio de una investigación que nos va a permitir saber qué buscar. ¿Cuál es la estructura sintáctica de una pregunta? La primera es tener signos de interrogación. Parece mentira, pero a veces se nos olvidan los signos de interrogación. La segunda situación es que debe empezar con una palabra cuestionante. ¿Cuál es esa palabra cuestionante? ¿Qué para hechos actuales? ¿Por qué para hechos pasados? ¿Cómo para una estrategia? ¿Y cuáles para reconocer las características y más usadas en las investigaciones cualitativas? Debe de tener después de esta palabra cuestionante qué se va a investigar o la propuesta que tiene el investigador para saber qué es lo que va a hacer para resolver la investigación o darle una propuesta. Tercero, nos habla de un conector entre la propuesta con el problema que nosotros vamos a resolver, que en este caso puede ser el objeto de estudio. Y finalizar, si no planteamos un problema, con sujeto, lugar y tiempo. De tal manera que la pregunta de investigación tiene esta estructura denominada sintáctica para poder tener claridad y un grado de comprensión. ¿Qué necesitamos si fuera una investigación cuantitativa? Dos variables. La propuesta, que es la variable independiente, y el objeto de estudio, que es la variable dependiente. Nosotros proponemos la variable independiente con diferentes propuestas: profesionalización, gamificación, estrategias, administración del objeto de estudio o la variable dependiente, que es el problema en positivo para poder resolver. Puede ser estrategias didácticas, aprendizaje significativo. En el sentido de una investigación cualitativa, hablamos que debe ser un objeto de estudio en el cual trae inmersa la propuesta, ¿sí?, el medio y la solución al problema. En este sentido, buscamos nosotros construir en una investigación cualitativa categorías que están inmersas dentro del objeto de estudio. Segundo elemento, el objetivo general. Este objetivo general es la expresión del resultado concreto que se desea obtener durante el desarrollo de un trabajo de investigación, todo el camino que desarrolla el investigador. Y un camino que tiene un inicio y un posible final, y que los objetivos específicos abarcan cada una de las etapas de todo el proyecto. El objetivo general construye un propósito global que debe de tener el investigador. ¿Cuál es la estructura sintáctica? La estructura sintáctica para conformar un objetivo general es un verbo en infinitivo, terminaciones ar, er, ir, ejemplo, caminar, expresar, evaluar, ¿sí?, implementar. Sumado esto de forma posterior, ¿qué se va a investigar? Que es básicamente la propuesta que tiene el investigador. La siguiente o el siguiente elemento es el cómo se va a investigar, que es el medio que nosotros afecta a la propuesta para poder trabajar, y el para qué se va a investigar, que le da una visión a la solución de un problema sobre una variable, o en este caso sobre una dimensión que es parte o un elemento integrante de la variable. Si al final nosotros queremos agregar sujeto, lugar y tiempo, nos da la particularidad de poder precisar con quién vamos a trabajar, cuándo vamos a trabajar y el tiempo que nosotros vamos a desarrollar. Esto nos da a nosotros la característica de tener un objetivo general. La diferencia con los objetivos específicos es que un objetivo específico responde a tres elementos: el verbo,
en infinitivo, ar, er, ir, qué se va a investigar y para qué se va a investigar. No es la relación entre las dos variables, sino la afectación de una propuesta que nosotros tenemos de forma parcial a un pequeño apartado de la investigación que está seccionado en 1, 2 o 3 objetivos, los que vayamos a hacer. ¿Qué verbos tenemos? Consultemos diferentes taxonomías. Tenemos los verbos de conocimiento, de comprensión, de aplicación, que prácticamente van a ser para investigaciones descriptivas, ¿sí? Que para nivel doctorado estamos hablando que son de correlación o de explicación, y entonces nos vamos al análisis, a la síntesis y a la evaluación. Y les recomiendo esto para que no nos centremos nada más en los verbos que conocemos, sino tengamos un mayor vocabulario y lenguaje. En este sentido, hablamos también de algo muy importante como siguiente elemento en la investigación, la justificación. Y esta nos pretende establecer una base de por qué vamos a hacer una investigación. Y esta investigación que se realiza nos da a nosotros la siguiente particularidad: dar respuesta y contar con 4 elementos. El primer elemento, de alguna forma, es establecer la magnitud, trascendencia o significancia de lo que vamos a hacer. El interés que nosotros tenemos como personas, como institución educativa, como investigador y en la vida cotidiana para dar solución. Tercera, hablamos de la pertinencia, es decir, la oportunidad que nosotros tenemos para resolver en este momento el problema, ¿sí? Y hablamos, a final de cuentas, de la viabilidad. ¿Lo podemos hacer en este momento? Recursos humanos, financieros, materiales, cuánto nos cuesta, quién lo va a hacer, cuánto tiempo, porque debe estar integral. Todo proyecto que se jacta de ser proyecto para ser autorizado debe de tener elementos integrales. Y para eso tenemos diferentes preguntas que nos ayudan, como qué aporta de nuevo la investigación, qué beneficiarios tendrá, qué prevé cambiar, la utilidad de la misma, qué ayuda en un problema específico a resolver, qué aporta teóricamente, los resultados, qué principios se puede generalizar, se puede particularizar. Son preguntas que nos ayudan a construir la justificación. Y en ese sentido, nos queda algo muy importante por establecer: la hipótesis. La hipótesis también tiene una estructura sintáctica y que la voy a enumerar en 3 momentos. El primer momento es cuando nosotros identificamos el problema y objeto de estudio muy concreto y sabemos que la falta de aprendizaje se convirtió en un aprendizaje. Y hablamos de una variable o de una categoría. Pero también debemos de reconocer cuál es el medio que utilizamos y la propuesta de solución. Y esto nos lleva precisamente a tener una variable independiente y un conector para dar una relación de causalidad. O si construimos un supuesto para generar categorías en torno a un objeto de estudio que integra al menos de 2 a 3 categorías. Pero son juicios, son afirmaciones en positivo que nosotros hacemos para poderlo construir. ¿Qué tenemos en el ambiente cuantitativo? O en este caso, en el estudio, una variable independiente, un conector y una variable dependiente en el primer momento. Muy concreto. Decía Leo Festinger, fumar produce cáncer. 3 elementos: variable independiente, conector, variable dependiente. Lo que nosotros construimos es un proceso que en el protocolo que hacemos, lo hacemos muy corto. Cada elemento que nosotros construimos en una hipótesis se puede agregar con dimensiones o que son características y partes integrantes de cada variable y que va a ser más grande y más específica la hipótesis. Y en una segunda instancia le tenemos que adicionar el sujeto, el lugar y el tiempo para precisar la información que nosotros queremos construir. Si nosotros hacemos una hipótesis de tipo mixta, lo que nosotros necesitamos son una relación de causalidad que nos da una inferencia cuantitativa y al menos explícitamente mencionar una categoría. Y esa categoría nos va a dar la inferencia cualitativa. Inferencia cuantitativa, inferencia cualitativa nos da una metainferencia, que es el resultado de cantidad
derivado de la estadística aplicada y del reconocimiento de las características o cualidades que tiene la investigación. Esto nos lleva a construir un proceso en una investigación mixta. Y para finalizar, en la investigación cualitativa no se llaman hipótesis, sino hoy se denominan supuestos y pretende establecer al menos 3 categorías, 2 de forma explícita y una de carácter implícito. Esto nos lleva precisamente a construir siempre una propuesta, un medio y una propuesta para la solución. De tal manera que estos elementos que al final, en resumen, podemos decir que es la pregunta, el objetivo, la justificación y la hipótesis, si son muy precisos en sus estructuras sintácticas, dan la vida a la primera parte del protocolo de investigación. Muchas gracias, su servidor, soy el doctor Gregorio Pérez Orozco. Hasta luego.